La clase en este momento y con esto vamos a dar inicio. Miren, es importante conocer algo. Previo a poder hablar de la ética, uno tiene que siempre regresar a ver al mayor ejemplo que tenemos de la ética que se encuentra en aquellos que son creyentes y aquellos no, pero tenemos un gran ejemplo que lo podemos encontrar en la Biblia. Entonces yo quiero hoy contarles como introducción, como preámbulo a esta materia una historia que está detallada en el libro de Lucas, en donde menciona específicamente una parábola que tiene mucho que ver con la ética y lo vamos a desarrollar como una exposición para saber cómo proceder en diversas cosas. Recuerden que la Biblia nos va a enseñar algunas cosas y nosotros podemos abordarlas en nuestra vida cotidiana. Entonces, yo no sé cuántos habrán escuchado la historia del buen samaritano, pero es una historia muy conocida y que nos ayuda a sacar muchas conclusiones para crecimiento personal, para crecimiento espiritual, para formarte como ser humano. Esta historia detalla eh, como una reflexión que nos ayuda a entender lo que es la ética y la responsabilidad social, pero a través de la vida espiritual y luego lo enfocamos en la vida laboral. Porque es importante entender que cuando uno está bien en sus adentros puede ofrecer, nadie puede ofrecer lo que no tiene. Si uno entiende el principio de lo que es la ética y la responsabilidad social, en el mayor ejemplo que tenemos, puedo yo ejercer eso con mis clientes y en lo que yo me estoy dedicando actualmente. Yo por eso les preguntaba a qué se dedican y todo, y veo que muchos de ustedes tratan con personas. Por ende, por naturaleza deberíamos tener este principio en nuestra vida cotidiana. Esta lección de historia, esta historia del buen samaritano, no solo es una lección de compasión, también nos puede ayudar a un análisis profundo de lo que es la vida empresarial. Y uno diría, ¿cómo lo puedo abordar bajo esa figura? Bueno, eso es lo que vamos a analizar en esta noche. Miren, la historia es sencilla. Jesús se sentó, empezó a contar una historia a todas las personas que estaban a su alrededor y dijo, había un hombre que estaba casi muerto tendido en la calle, al borde del camino. De repente pasó un sacerdote y pasó un levita, dos líderes o representantes de la religión judía en esa época. Pasaron y lo ignoraron por completo. Ambos lo ignoraron por completo. Finalmente aparece otro hombre, este es un samaritano, aparece él y este ve al extranjero y se mueve a misericordia y no lo mira con desprecio a la persona, al judío. Miren que samaritanos y judíos no se llevaban y sin embargo este samaritano pasa por ahí, mira al judío, se mueve a misericordia, se detiene, limpia sus heridas, lo monta en su propio animal, lo lleva a una posada, paga la posada y deja instrucciones para un cuidado condicional, un cuidado bueno para esta persona, sin conocer. Ese es el proceder. Esa es la parábola que cuenta Jesús a todas esas personas. Vamos a aplicar esta historia en la vida ética y empresarial. Lo primero, para poder entender lo que es la ética y luego abordar reflexión por reflexión, debemos entender que en esta historia existe una sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Miren, apliquemos la ética de acuerdo a esa historia. Primero, sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. ¿Qué pasa con el samaritano? No es indiferente al dolor del otro, no es indiferente para nada al sufrimiento social que generó eso, se acercó y le ayudó. En la vida ética empresarial, las personas no deben ser indiferentes al- a las personas a las cuales les van a brindar un servicio. Cada persona tiene una historia, un sueño. Antes escuchaba, si no me equivoco, a Daniel, que decía que le gusta cumplir los sueños de las personas. Ahí entra el tema de la sensibilidad. Y a veces hay muchas historias por detrás de todo lo que uno busca. ¿Cuál sería la pregunta ética clave ante la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno? ¿Estoy viendo al que sufre en mi entorno laboral, comunitario o ambiental solo por el camino
como el sacerdote y el levita, o lo estoy viendo definitivamente con el objetivo de brindarle una ayuda adecuada y sincera? Ahí está una pregunta ética, por ejemplo. ¿Yo solo veo pasar a las personas por el camino o sencillamente estoy dispuesto a servir y ayudar a las personas en lo que yo ejerzo o hago? ¿Tenemos algo ahí? Segundo, tenemos, aparte de la sensibilidad, tenemos lo que es la acción responsable y solidaria. ¿Qué es esto de la acción responsable y solidaria? En el caso del ejemplo bíblico, el samaritano no solo sufrió compasión, o sintió, mejor dicho, no solo sintió compasión, sino que actuó, invirtió recursos y tiempo. Miren todo lo que hizo el samaritano. Aparte de tener misericordia y compasión por esa persona, pagó un dinero para que lo cuiden, invirtió tiempo porque tuvo que desviar su camino para llevarlo a otro lugar, invirtió recursos en el tema de la responsabilidad solidaria o una acción responsable y solidaria de una persona ética es ir más allá del deber mínimo que cada una de las personas tenemos y comprometerme a dar un poco más, incluso algo que no me parece tan rentable a corto plazo. Eso significa tener ética y responsabilidad social y el principio del servicio. Miren, otro ejemplo más u otra idea más. Compromiso sostenido. Sensibilidad, acción responsable y solidaria. Tercero, compromiso sostenido. ¿Qué significa esto? ¿Qué dijo el samaritano? Dijo, si gastas un poco más de lo que yo te he dado, yo volveré, regresaré y te lo pagaré. Yo te lo pagaré. Si tú gastas más, yo te voy a pagar. No fue una ayuda momentánea, sino es como un compromiso para futuro. Si pasa algo, yo te voy a pagar. En la vía de la ética empresarial es lo mismo. Nosotros tenemos que dar soluciones sostenibles y no solo en acciones puntuales. Tenemos que dar a largo plazo la solución. Si algo pasa, yo en un futuro te lo voy a resolver. Sin problema te lo voy a resolver. A ello va la ética. Miren para dónde nos lleva la ética. La ética te lleva a pensar siempre en el bienestar común de las personas, no solo en tu bienestar, sino en el bienestar común de las personas. Entonces, cuando termina la parábola, Jesús dice una frase que quiero que ustedes guarden en su corazón, porque Jesús termina diciendo, ve y haz tú lo mismo. Cuando hizo ese ejemplo, él le preguntó, ¿quién creen que fue su prójimo? Dijo, y todos dijeron, el samaritano. Entonces Jesús les dijo, ve y haz tú lo mismo. Esa frase que Jesús dijo a todas las personas que le están escuchando es un desafío en vivir una vida ética, una vida de ética activa, compasiva y transformadora. Una persona que tiene esos principios, créanme, marca la diferencia a lo que el mundo ofrece. Porque el mundo te ofrece muchas cosas, pero no todos podemos llegar a ser éticos en nuestras vidas, porque no es tan fácil tampoco. Vamos a vivir por muchas cosas, por muchos temas, y es necesario uno tener una vida transparente en donde implica actuar con justicia, con integridad, con empatía, con compromiso social. Miren que abarca muchas cosas la ética. Y aunque no lo crean, las empresas que trabajan de esa manera son exitosas, porque no prima el bienestar de uno, sino prima el bienestar común de todos. Y a eso es lo que vamos a abordar en toda esta noche. eh, mis queridos estudiantes. En base a lo que yo les he mencionado ahorita, no sé si alguno tiene algún comentario con la primera introducción, que es el tema de del ejemplo bíblico que yo les empecé a compartir con respecto a la ética. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que quiera compartir con la clase, sino para empezar con lo siguiente? ¿Qué diferencia hay entre la ética en el capitalismo y en el socialismo? ¿Qué diferencia hay de la ética entre el capitalismo y el socialismo? Bueno, hay que entender algo primordial. El capitalismo y el socialismo, las dos son dos ramas que buscan diferentes objetivos. Cada una tiene su ideología, ¿ya? El uno va pro el bienestar, se supone que es así, ¿no? Por el bienestar
del mundo capitalista y otro de la sociedad, de ayudar más al desválido, al que no lo tiene. Creo que en los dos principios, en las dos ideologías, entra la ética, porque la ética viene del actuar bajo principios de ayudar a los demás, de servir a los demás, de actuar con integridad, pase lo que pase, no importa si eres capitalista o socialista, si tú actúas con integridad ante cualquier aspecto de tu vida, andas bien. No necesariamente se llevan esas dos ideologías, cada una tiene sus principios, pero uno tiene que actuar bajo su ideología y su principio conforme a lo que uno ha aprendido en casa, tener buenos valores éticos y morales. Creo que es lo que yo te puedo responder, Ronald, porque de una u otra manera cada uno busca su bien, pero debería buscarlo bajo los principios de la ética, siempre bajo la ética de la responsabilidad social y moral, porque la ética y la moral son dos cosas diferentes que vamos a abordar justo en la siguiente parte de la clase. ¿Alguien más quiere algún comentario o idea que quieran compartir? Pues Ronald hizo una pregunta, espero poder solventar su pregunta y si no, y si tú tienes un comentario con respecto a lo que acabas de preguntar, es bienvenido también. ¿Alguien más se anima? Muy bien, entiendo que es claro. Ahora, yo les voy a hablar, una vez que he dado esta introducción con respecto a de dónde nace este principio de la ética, les voy a hablar acerca de los fundamentos de la ética y la responsabilidad social. Fundamentos de la ética y la responsabilidad social. Ahí vamos a introducir conceptos claves, la relevancia en la vida profesional y personal y social. Uno debe entender claramente que en esta vida, como profesional, como persona, estamos en una vida social, que vamos a actuar con muchas personas, debemos actuar bajo los principios de la ética. Siempre debe existir la ética. Y viene una pregunta básica que remota en este tema. ¿Qué es la ética? ¿Alguien me puede decir con sus palabras qué considera o qué concepto le daría a la ética? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a decirme qué es la ética? ¿Alguien se anima? ¿No? ¿Qué es la ética? Bueno, hay un, hay una reflexión que dice lo siguiente, que es reflexionar sobre lo que está bien o mal en la conducta humana, como concepto de lo que es la ética. Reflexionar sobre lo que está bien o mal en la conducta humana. Eso es ética. ¿Qué es moral? La moral es el conjunto de normas, valores y creencias que una sociedad considera correcta. ¿Sí ven la diferencia? A ver, ética, reflexionar sobre lo que está bien o mal en la conducta humana. Reflexionar. La moral, conjunto de normas, valores y creencias que una sociedad considera correctas. ¿Cuál sería una diferencia entre ética y moral? La ética analiza la moral. La moral se practica. Ahí está la diferencia. Entonces, con la ética uno analiza la moral, donde están las normas, los valores, las creencias que la sociedad ha calificado como correctas. Pero la moral, en cambio, es algo que se debe practicar. Ahí entra la práctica. Entonces, una vez que tenemos claro este concepto o esta diferencia, nosotros tenemos algunos ejemplos o de dilemas éticos. Ejemplos de dilemas éticos. Por ejemplo, mentir para no herir a alguien. Mentir para no herir a alguien. Tomar crédito por el trabajo de otro. Voy a tomar crédito por el trabajo de otro. Ayudar a un amigo a hacer trampa en un examen. Miren, tres cosas que pueden pasar en la vida cotidiana de una persona. Mentir, voy a mentir, pero no le voy a hacer sufrir a esta persona. No le voy a herir, entonces le voy a mentir. O una persona hizo un sinnúmero de cosas, pero al final piensan que soy yo. Entonces yo voy a tomar el crédito de esa persona y yo me llevo la gloria y yo me llevo los regalos, yo me llevo las retribuciones. Tomar el crédito por el trabajo de otro. Y ayudar a un amigo a hacer trampa en un examen. O sea, está sufriendo en el examen y yo le ayudo para que haga trampa.
Y aquí quisiera la participación, espero que ustedes puedan participar conmigo. ¿Qué harías tú en esta situación? A ver, ¿qué harías tú en esta situación? Quisiera ver si podemos compartir, comunicarnos, hablar. Sería genial, por favor, mis queridos. ¿Qué harías tú en estas situaciones? Tres ejemplos que te acabo de poner. Ejemplos de dilemas éticos. Mentir para no herir a alguien, tomar crédito por el trabajo de otro, ayudar a un amigo a hacer trampa en un examen. ¿Qué les parece? ¿Qué harías tú en estas situaciones? Por favor, quisiera su participación. Ejemplos de dilemas éticos. ¿Alguien se anima? Nadie se anima. Eh, yo, en el ejemplo, por ejemplo, del compañero que está copiando, Ajá, bueno, ahora uno que ya ha madurado y ya se ve la vida de diferente forma, por ejemplo, a los hijos, uno se les aconseja que no copien claro. y que si a alguien le ven copiar, igual no lo haga. Pero vamos a, como te digo, al ejemplo de que cuando uno se es joven es que tengo que ayudarle a mi amigo porque es la solidaridad, pero ahora uno como ya adulto, o sea, tú ves que está mal, o sea, que hay que dejar a las personas que se equivoquen para que aprendan y así puedan mejorar. Ahora de adulto lo ve uno así, ¿no es cierto? Pero cuando uno es estudiante, dice, ah, no pasa nada, solo es un examen. Le voy a ayudar. Así es. Muy bien, interesante, interesante. La madurez en la vida te hace a darte cuenta de estas cosas, que cuando uno es joven no se da cuenta, dice, no pasa nada. Pero en ejemplos tan pequeños como estos, uno se da cuenta cómo uno está forjando su carácter o cómo uno se está formando. En ejemplos pequeños, porque luego vienen ejemplos grandes en la vida y que uno tiene que actuar de la misma manera. ¿Alguien más quiere dar un comentario con respecto a estos ejemplos de dilemas éticos? ¿Algún comentario? Sí, con Osvaldo. relación a mentir para no herir a alguien, en realidad parecería muy sencillo, pero en la práctica sí es una situación de analizar. Mentir es algo malo por cualquier punto que se lo pueda ver y nosotros debemos de practicar con el ejemplo si somos padres o miembros de una familia y les inculcamos el no mentir, decir la verdad, pero también dice para no de pronto eso le pueda hacer un daño a otra persona. Entonces es como analizar en la práctica, no es así como tan sencillo. O sea, tengo que decir la verdad porque tengo que decir la verdad, pero también hay un ser humano del otro lado. Entonces, en realidad hay que buscar la manera de equilibrar en el hecho de no mentir, pero a la vez también el ser el sustento para que la otra persona al recibir esa verdad, pues la pueda, la pueda sobrellevar. Entonces, hay situaciones que de pronto al poder compartir en esta clase, yo puedo decir lo que está bien, porque se me hace fácil y puedo decirlo. Pero en el diario vivir, en la cotidianidad, ponerlo en práctica, sí hay que analizarlo y a veces uno se pone a pensar en el ejemplo, por ejemplo, mentir sin que esto pueda herir a una persona, a un ser querido, ¿no es cierto? Entonces, hay situaciones que a veces sí lo ponen a analizar, a pensar, porque como vuelvo repito, hay sentimientos de personas queridos, de amigos, de amistades, pero también hay una situación de la mentira que no se debe de hacer. Entonces, sí, a veces pasa eso, ¿no? Que hay que cumplir con este procedimiento que es no mentir, pero también ser el soporte de las personas que nosotros apreciamos y amamos. Muchas gracias, Osvaldo. La verdad es que es así. Como digo, son ejemplos de dilemas éticos. La situación es que es muy fácil hablar. Lo diferente es proceder o actuar. ¿Cómo actuamos ante estos momentos
en los cuales podemos tener este dilema, ¿no? Creo que Daniel, ¿quieres decir algo? Sí, justamente quería participar también y le escuchaba a la compañera que decía sobre la copia, ¿no? Y bueno, muchas veces también cuando te copian es porque estás haciendo algo bien, ¿sí? Eso hay que, nada más para que reflexionen. Ahora, el tema de la ética y de la mentira y la honestidad, que sería en este caso, ¿no es cierto? Ser honesto es clave para nuestro negocio. Si tú no tienes principios, valores, y me gustó mucho, Santiago, cómo empezaste a contarnos esta historia de los tiempos de Jesús, del samaritano también, ¿no? Toda esta historia, que básicamente, no sé en qué creen ustedes, pero yo creo en Jesús y me baso en los principios que Él nos dejó aquí, ¿cierto? En la tierra, y es por medio de la Biblia. Entonces, dentro de la organización, tengo que actuar con principios, con valores y con ética, como cualquier otro profesional, como un médico, como un abogado. Nosotros también tenemos que ser éticos y profesionales, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, eh, lo mejor es mostrarte como tú eres, pero sí trabajar en tu ser, trabajar en tu ética, ¿no es cierto? Trabajar en tus principios, en tus valores, para así generar confianza, porque si no, estamos en una sociedad que desconfía o vas a empezar a generar esa desconfianza y este negocio se basa en la confianza para que tú tengas éxito, ¿no? Eso básicamente quería aportar, nada más. Muchas gracias, Daniel. Y es bien importante, o sea, lo que debemos entender es que uno en esta vida, estamos en una vida social en donde vamos a tener siempre la participación con la gente. Y tú, al entender el principio de dónde nace lo que es la ética, y lo entendemos en el negocio, vamos a dar un servicio mucho mejor porque entendemos el principio. Una vez que hemos pasado de estos dilemas que hice como preguntas y gracias por sus aportes, son bienvenidos, como digo, quisiera la participación de todos. Vamos a hablar de algunos principales enfoques éticos. Hay algunos enfoques éticos que debemos considerar. El primero, el utilitarismo. ¿Qué es el utilitarismo? Es el que busca el mayor bien para el mayor número de personas. Eso es utilitarismo. Busco el mayor bien para el mayor número de personas que yo pueda atender. Tenemos también la deontología, que se enfoca específicamente en el deber y en las normas, que se cumpla el deber y las normas. De ley tienen que cumplirse. Y tenemos también una ética de la virtud, que se centra en el carácter del individuo y sus virtudes. Miren, cada uno tiene su enfoque en la ética. Utilitarismo, que busca el mayor número o busca el bien para el mayor número de personas. Que todo el número de personas, el mayor número de personas sean beneficiados en el servicio que yo estoy planteando. La deontología, que se enfoca específicamente que se cumplan los deberes y las normas establecidas. Y la ética de virtud, que se centra en el carácter de cada individuo y sus virtudes. Qué difícil que es encontrar virtudes en las personas a veces. No es tan fácil. Las personas vemos más los defectos que las virtudes. Aquellos que son jefes deberían ver más las virtudes de sus trabajadores que los defectos de los mismos. Y eso hay problemas desde casa, porque a veces en casa mismo no se ven las virtudes y se ven más los defectos. Hay que olvidarse de esos principios. Entonces aquí tenemos como principales enfoques éticos. Ahora, nosotros estamos hablando de la ética y la responsabilidad social, que tienen un enfoque igual o similar. La pregunta sería, ¿qué es la responsabilidad social? Y yo antes pregunté qué es la ética, ahora vuelvo a hacer. ¿Alguien se quiere animar? ¿Qué considera o qué conoce o qué ha escuchado que es la responsabilidad social? ¿Alguien se anima a dar un concepto? No importa, como digo, aquí estamos para aprender todos. ¿Qué entendemos por responsabilidad social? ¿Quién se anima? Tal vez es algo sobre un compromiso voluntario.
Ya, para poder actuar pensando en el bienestar de los demás. correcto, un compromiso voluntario por buscar el bienestar de los demás. Ok, muy bien. Miren, la responsabilidad social tiene que ver con la palabra compromiso. Y gracias porque la acabaste de utilizar. Compromiso con el bienestar común. Común. Lo que busca aquí es que se busca desde lo individual hasta lo colectivo. Tú lo dijiste correcto, Javier. O sea, se ejerce un bienestar común desde lo individual hasta lo colectivo. Por ejemplo, cuidar el medio ambiente. ¿A quién le beneficia que el medio ambiente sea cuidado? A todos. Pero nace en uno. No puedo yo estar pensando en que haga el otro. ¿Quién tiene que hacer primero el cambio? Uno. Y como uno hace el cambio, el otro mire y así sucesivamente. Entonces es un bienestar común cuidar el medio ambiente. ¿Cómo cuidamos el medio ambiente? Reciclando, ahorrando el agua, cuidando los árboles. Miren cómo se cuida el medio ambiente. Es un bienestar común. Por ejemplo, respetar las normas de convivencia. Sabemos muy bien cuáles son las normas. No manejar en estado etílico un auto, porque si no respetamos, pues se va a causar un problema. Si todos conocemos esto, hay un compromiso, una responsabilidad social y hay un bienestar común. Participar en causas sociales. Hay tantas causas sociales y por lo general en épocas de compartir como la Navidad, muchos participamos en actividades sociales. La pregunta es, en el año, ¿cuántas veces participamos de causas sociales, de causas de servicio? Tiene mucho que ver con la responsabilidad social. Es un compromiso con el bienestar común que busca desde lo individual hasta con lo colectivo. Entonces, hemos visto algunos aspectos principales, enfoques de lo que es la ética y la responsabilidad social. Y en esta primera parte de la clase, quiero yo, ahora sí, la participación de todos. Voy a hacer una actividad grupal. Y yo quiero que pongan mucha atención porque vamos a tener exactamente unos 8 minutos para hacer esta actividad. ¿Ok? Voy a leer cuál es la actividad. Van a coger un papel, un esfero. Van a responder tres preguntas en base al problema que yo voy a enfatizar. Van a responder tres preguntas y quiero escucharlos a la gran mayoría, no a todos, pero yo quiero que todos participen si es posible, pero ojalá podamos participar. Entonces, la actividad es la siguiente. Miren. Yo voy a dar un ejemplo, un problema. Les voy a dar tres preguntas y yo quisiera que todos participen, ¿ok? En base a todo lo que hemos hablado. Entonces, ¿cuál es el problema? Es el siguiente. Eres asistente en una agencia inmobiliaria. Eres asistente. Durante la revisión de documentos para una compra-venta, descubres que tu compañero, quien también es tu amigo, ha alterado discretamente un documento para favorecer a un cliente importante de la empresa. Si lo denuncias, él podría perder su trabajo o ser despedido. Si guardas silencio, contribuyes a una posible estafa y dañas a otra parte. ¿Ya? Preguntas para discusión. ¿Cuál es el dilema ético? ¿Qué harías tú y por qué? ¿Qué enfoque ético aplicarías? Sencillo. Es algo que puede pasar en la vida diaria. Pasa mucho en el ámbito inmobiliario. Yo que soy abogado lo conozco. O sea, es un sinnúmero de cosas con certificados de gravámenes, con documentos. Se adulteran documentos. Pero esta vez, de acuerdo a la historia que les estoy mencionando, el problema que les estoy planteando, tú haces un compañero tuyo de trabajo y que también es tu amigo. Y puedes tener dos problemas. Si tú hablas o denuncias, él podría ser despedido. Si guardas silencio, contribuyes a que la persona que va a comprar el bien sea estafado y puedes dañar a otra parte. Tres preguntas. ¿Cuál es el dilema ético? ¿Qué harías tú y por qué? ¿Y qué enfoque ético aplicarías? Mis queridos estudiantes, tenemos exactamente, son 7:48. Es sencillo el problema. Quisiera que participemos todos y tenemos hasta las 7:55 para poder hacer este pequeño trabajito. ¿Ya? Yo voy a estar aquí y 7:55 en punto. Espero la participación de ustedes para poder aprender entre todos este ejemplo. ¿Ya? Les espero. Perdón, ¿cuál era la segunda pregunta? ¿Qué harías tú y por qué? Ya.
Disculpa, Santiago, ¿me puedes repetir, porfa, las preguntas? Claro que sí. La primera Dame pregunta es, ¿cuál es el chance. dilema ético? La segunda, Ya, ¿qué harías tú y por qué? Y la tercera, ¿qué enfoque ético aplicarías? ya, y la tercera, perdón. ¿Qué enfoque ético aplicarías? Recuerden que yo les hablé de los enfoques éticos, utilitarismo, deontología, ética de la virtud y les expliqué cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, en base a Yo eso, creo, a ver, tengo ya las respuestas, o sea, es una sola respuesta, pero que es en claro, base. ¿te Tres. parece si esperamos hasta las 7:55 para poder, tú me das tu respuesta y tu análisis, Claro. ¿ya? Gracias. En un minuto más y ya podemos empezar. Muy bien. Eh, Vamos a empezar, ¿les parece? A ver, ¿quién se anima primero a dar su análisis de esta Aquí estoy actividad? yo.
Aquí Daniel, estoy gracias. esperando. Ok, bueno, eh, primero, ¿cuál es el dilema ético, no es cierto? Esa era Sí, la primera pregunta. El dilema ético está en elegir entre guardar silencio para proteger a un amigo, lo cual es una falta grave a la ética profesional porque puede perjudicar al cliente y a la empresa. Actuar con honestidad reportando lo sucedido, aún sabiendo que mi amigo podría perder su empleo, pero cumpliendo con mis valores y responsabilidades. Es un conflicto entre la lealtad personal y el deber ético y profesional. La segunda pregunta, ¿qué harías y por qué, no? Podría analizarse de dos enfoques. El enfoque utilitarista, que busca el mayor bien para la mayoría, reportarlo evitaría consecuencias negativas para el cliente y para la organización. El enfoque deontológico, el del deber, es el que yo aplicaría, porque creo que debemos hacer lo correcto por principios y no por conveniencia. Como Daniel León, aplico el enfoque deontológico porque creo que la integridad no se negocia. Es mi deber actuar con transparencia, proteger la confianza de los clientes y el nombre de Casa Click, que en este caso es mi organización para la cual yo represento. Y la tercera, no, perdón, en la tercera era, claro, ¿qué harías y por qué? La segunda era, ¿cuál es el dilema ético? ¿Qué haría yo? Lo que haría primero, hablar con mi compañero en privado, con respeto, pero con firmeza. Le daría la oportunidad de asumir su error y corregirlo. Si no lo hace, informaría a mi superior. No actuar sería permitir una injusticia y eso va en contra de mis principios como broker y como ser humano. Actuar con ética es construir confianza, proteger lo justo y liderar con el ejemplo. muchas gracias, Daniel. Hemos aquí visto un enfoque específicamente en esta actividad. Daniel considera que el enfoque de ontología es importante. Considera que hay que hablar con la persona aparte. Considera que es importante hablar con la persona, pero sin dejar de lado la consecuencia del mismo. Considera también el bien común para que no sea perjudicada la persona, la empresa. O sea, actuó bastante profesional y ético en este ejemplo. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Quién más quiere compartir su análisis con respecto a este ejemplo? ¿Alguien más se anima? Yo, a ver, Erika, tenemos gracias. el dilema ético. Aquí se integran lo que es la honestidad, la integridad, la responsabilidad y la justicia. Lo que yo haría es hablar con mi compañero de que rectifique su acción y diga la verdad, para así terminar todos en paz. Y el enfoque que yo aplicaría es el deontológico, porque se trata de mantener la integridad y la honestidad en la empresa independientemente de las consecuencias. Muy bien, muy bien. Eh, quién más se anima? Gracias, Erika. Aquí también tenemos otro enfoque deontológico, ¿no? Estamos viendo que la deontología es importante. ¿Alguien que opine, por ejemplo, que utilizaría el enfoque del utilitarismo o alguien que piense que utilizaría la ética de la virtud? ¿Alguien que piense diferente, que quiera compartir su análisis? ¿O todos al final pensamos igual? ¿Quién se anima? Bueno, yo tengo una A ver, sugerencia. claro, El deontológico es lo que dijo justo Andrés, actuar bajo los principios morales sin importar las consecuencias. También habló un poco él del utilitarista, que va por el bien de la mayoría. Y justo la compañera anterior
ella habló justo del de la virtud, que es Sí. enfocarnos en todo lo que es. Entonces creo que los tres abarcan y los tres podrían funcionar Ujú. para mi forma de ver. Ok, eso, así procederías tú. Ajá. Muy bien, es verdad. Los tres enfoques son útiles para resolver este pequeño conflicto. Recuerden que hay algo que hay que entender en la ética. No por ser correcto o por aparentar ser correcto, puedo ser juez de alguien, ¿ya? El principio de la ética implica el actuar siempre con transparencia, sin ponerse encima del que está actuando sin ética. Porque al fin y al cabo todos somos seres humanos y todos nos podemos equivocar. A mí me gustó mucho un ejemplo que dijo Daniel con respecto al hablar en privado. No necesariamente tengo que hacer quedar mal a una persona para sentirme yo más ético que los demás, que a veces pasa. Y hay muchos ejemplos. Yo les dije que cuando hablamos de ética, el mayor ejemplo que podemos tener está en la palabra de Dios. Y hay muchos ejemplos de personas que querían aparentar ser personas ejemplares y santas, y al final Jesús les desenmascaró y les dijo un sinnúmero de cosas. Pero el principio está en siempre tener una vida transparente, que incluso nos invita a hacer hojas en blanco. Nada que hablar, pero en esta vida puede pasar muchas cosas. Nadie es juez de nadie, pero sí es interesante que se pueda conversar para poder llevar a la reflexión. Eso implica un utilitarismo, el bien común o beneficio para todos, un bien para todos, recordando el principio de guardar siempre un orden ético principal. Recuerden que ahorita solo estamos hablando de la ética y responsabilidad social. Y ahorita en la siguiente parte de la clase vamos a hablar acerca de la ética profesional. Ahorita hablamos como personas, ética en nuestra vida diaria. Y era bien importante hablar acerca de dónde nace la ética o los principios morales. Así que su participación siempre es importante y ejemplos van a haber montones. Va a haber un montón de ejemplos en nuestras vidas diarias en donde tendremos que aprender a actuar con ética, con principios, enfocados o aprendidos. Recuerden que nadie nace aprendiendo, uno aprende con la vida. Todos nos podemos equivocar, nadie es perfecto, pero sí podemos ser mejores cada día. Así que yo les agradezco primero a los que han participado. A los que no, también entiendo que ojalá hayan hecho el ejercicio. De todos modos, en esta vida es importante conocer esto, quieran o no. Uno puede ser el mejor abogado del mundo, uno puede ser el mejor doctor del mundo, el mejor contador del mundo, pero si no tiene valores éticos no sirve para nada. No sirve, no sirve. Hay que tener esos principios bien arraigados en nuestras vidas. Vamos a pasar a la siguiente parte de la clase de hoy. Una vez que hemos acabado los fundamentos de la ética, vamos ahora a hablar acerca de la ética profesional y toma de decisiones éticas, o éticas, ¿ya? Ética Santiago, profesional. Fabio, claro, disculpa que te interrumpa. Hay un tema muy especial que quería que me ayudes no aclarando, sino que de verlo desde otro punto de vista. claro. Hablamos del tema ético, la responsabilidad que uno tiene, el tipo de enfoque que debemos darle a una circunstancia. Pero cuando estamos hablando de una situación personal, bueno, un amigo, un colaborador, asesor, puede ser el caso. Pero ¿qué pasa cuando ya hay cosas que son personales? Digamos, tenemos ahora herramientas tecnológicas que son sumamente, pues, versátiles y obviamente son fuentes de consulta. Es una biblioteca muy abierta y estoy hablando de las plataformas del Gemini, GPT, este tipo de cosas, en la cual podemos, y digo, podemos, y puede ser todos, utilizar esto pues por la comodidad y ya no existe el acceso a irse a una biblioteca y consultar como debía ser antes la fuente bibliográfica. El tema radica también cuando tú haces esta consulta y no tienes la responsabilidad de contrarrestar y lo haces como verdad dicha lo que tú consultaste. Entonces, ahí, ¿qué radica? Sería mi pregunta.
¿Ok? ¿Hasta qué punto hablamos de la ética profesional o la ética personal de una persona cuando aplica o utiliza estos medios sin tener, lógicamente, una prolijidad de leerlos y, lógicamente, de decirlos o escribirlos o transmitirlos a otra persona sin tomar las consecuencias que pueden ser a futuro? A esa es radica mi pregunta y perdón, antes que nos pasamos del otro tema, me quedó esta duda porque lógicamente es importante aclarar ahora en esta era tecnológica que estamos trabajando, ¿no? O Sí, estamos claro que viviendo. sí. Claro que sí. Más bien, gracias, Fabio, por tu participación. A ver, hay algo que entender. El mundo cambia notablemente y la tecnología ha hecho que se facilite el trabajo de muchas cosas. En muchas cosas se facilita el trabajo. Antes las personas para hacer un trabajo iban a la biblioteca y se pasaban horas allí. Luego llegó el internet y uno consultaba ya todo en el internet. Luego llegó la página del Wikipedia y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ahora llegó la inteligencia artificial. Considero algo muy importante. Hoy en día hay personas que incluso realizaron su tesis, hacen trabajos, deberes, ya con el ChatGPT, como dijo Fabio. Lo utilizan, lo utilizan. Eh, la ética va sobre cómo tú manejas tu vida personal, espiritual, social, en todo el ámbito de tu vida. Yo considero que si tú vas a realizar un trabajo y vas a utilizar estas herramientas y vas a dar una asesoría en base a esto, debes haber leído lo que estás consultando y debes haber consultado en más de una fuente para poder dar una asesoría adecuada. Si lo haces para ti, si tú investigas, a ver, no sé esto y tengo esta herramienta actualmente que el mundo me la facilitó, la voy a utilizar. Pero yo no puedo, por ejemplo, utilizar todo eso para presentar como autoría mía, porque ahí no estoy actuando éticamente. Pero si yo utilizo esa herramienta para poderme ayudar y después de leer y analizar, ya entendí el principio y hago un documento mío con la ayuda de este documento, considero que en cierto punto no estás actuando mal, porque no estás tomando un conocimiento de algo que lo estás utilizando en la tecnología para ganarte una gloria para ti mismo. Sino sencillamente lo has utilizado para ver de qué se está hablando, profundizar más en el tema, analizas más por acá y das tu idea y das una ponencia y correctamente te manejas en la vida. Las cosas que hoy en día tenemos son para facilitar, para que la información sea mucho más rápida. Recuerden que la inteligencia artificial termina siendo un robot que lo que te da es todo lo que tiene como conocimiento de lo que está ya ahí planteado. Entonces, si vamos a dar un ejemplo, les llega a uno de tus hijos, les llega un trabajo para hablar acerca de los incas y le mandaron a leer un libro, ¿qué es lo que ahora hacen los chicos? No, voy acá, dame un resumen acerca de este libro y ya tengo, voy y presento el deber. Eso no es actuar con ética. Pero si yo hago eso, le digo, a ver, consúltame este libro, quiero que me analice, empiezo a leer, empiezo, ok, ya le entendí, ahora sí hago mi tarea, es diferente porque te di una ayuda para tú poder ejercer un trabajo mejor, pero solo fue una ayuda. Sencillamente no la utilizaste y no la ocupaste como tu autoría. Es lo que yo te puedo mencionar bajo principio. Ahora, no podemos hilar tan fino tampoco, pero creo y considero que una vida transparente y de buen enfoque se enfatiza en todos los aspectos de la vida, espiritual, social, laboral, principalmente. Y si uno está bien en todo eso, sencillamente es un buen ejemplo para las personas. Así que eso es lo que te puedo mencionar, mi querido amigo Fabio. Vamos ahora, Ya, gracias. gracias. Vamos ahora a pasar sí, a la última parte de esta noche, que es la ética profesional y la toma de decisiones éticas. ¿Cómo vamos a actuar con ética profesional? Antes yo les di el concepto de lo que es ética, ahora les voy a dar lo que es el concepto de lo que es la ética profesional. La ética profesional es el conjunto de principios morales y normas que orientan el comportamiento de los profesionales en su campo laboral. Principios morales y normas que orientan el comportamiento de los profesionales en su campo laboral. Si ven que siempre va a una palabra principio y tiene que ver con la moral y tiene que ver con las normas y termina siendo una orientación para tener un comportamiento adecuado como profesional en mi vida laboral. Ese sería un concepto. ¿Qué involucra específicamente? ¿Qué involucra esto? Responsabilidad, respeto, honestidad, compromiso con el bien común.
Miren, eso es ética profesional. No solo se trata de saber, sino de hacer lo correcto o de saber hacer lo correcto. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos como un concepto de lo que uno como profesional en lo que va a ejercer debe realizar. Siempre va a haber un principio que tiene normas y moral y que te orientan a un comportamiento adecuado en tu vida profesional de lo que te estás dedicando. Ahora, ¿por qué es importante tener ética profesional? ¿Por qué es bien importante tener ética profesional? Tenemos tres enfoques principales. La primera, la reputación. Una conducta ética profesional correcta refuerza o refuerza la imagen de una persona y de la organización. Tener una buena reputación. Si yo tengo ética profesional, cuido mi imagen y cuido la imagen de la organización. No es difícil, no es nada fácil, pero uno tiene que tratar de caminar de la mejor manera. ¿Qué también te da? Confianza. Confianza. Los clientes, las personas, las sociedades depositan tu fe en ti cuando tú tienes ética profesional. Entonces, buscan profesionales éticos. Y por último, te da responsabilidad social. Toda profesión tiene un impacto en la vida de las personas. Entonces, ¿por qué es importante tener ética profesional? Por tener una buena reputación, por tener una buena imagen ante las personas, por ganarme la confianza de las personas a las cuales yo les estoy brindando un servicio y por la responsabilidad social que tengo como profesional en la vida diaria. Entonces, por eso es importante, obviamente, la ética profesional. Ahora, hay códigos en la ética profesional. Cada profesional tiene su código en la ética profesional. Por ejemplo, los médicos. Los médicos tienen su código de confidencialidad, de no dañar, el consentimiento informado, por ejemplo. Tienen sus códigos. Tenemos también en derecho, por ejemplo, el abogado, la lealtad al cliente, la veracidad al respecto, el respeto a la ley. Miren, tiene un código un profesional del derecho. En la educación, por ejemplo, el educador inicial, respeto a la biodiversidad, a la integridad, la vocación al servicio. Tenemos códigos como profesionales. Vamos al ámbito de los negocios de los bienes raíces. ¿Qué código de ética profesional tengo ahí? La transparencia en precios, no falsear información, evitar conflictos de intereses. Ahí entra la ética profesional. Importantísimo guardar siempre el principio de la ética profesional. Ahora, ¿hay consecuencias por actuar sin ética profesional en esta vida? Sí, hay consecuencias y muy graves. En esta vida hay mucha corrupción, producto de actos de deshonestidad ilegales por beneficios personales. Aquella persona que actúa por beneficios personales y actúa con corrupción tendrá su consecuencia por actuar sin ética. Y ya tenemos un montón de cosas que pasan. Una consecuencia, por ejemplo, de una persona que no actúa con ética profesional y es deshonesto y busca solo su beneficio personal en una empresa, por ejemplo, que pierda su trabajo, que lo despidan por incumplir las normas. Obviamente, considero que ante todo acto que una persona incurra o haga, siempre debe haber una investigación previa. Nunca se debe sacar conclusiones porque sí. Eso también es actuar con ética, no sacar mis propias conclusiones y solo por lo que me dijeron. Uno tiene que aprender a evaluar las cosas y no guiarse por lo que diga la gente, sino uno mismo conocer a las personas y tratar de tomar la decisión en base a lo que uno conoce, no en ¿Cuál base fue a el lo que día? a alguien le dijeron. Juan, ¿tienes una duda? Oye, ¿cuál se dijo? 13 o 2. Ah, no está, se le, Sí, se le, más 13. se le prendió el audio. Muy bien. Entonces, es una consecuencia de actuar sin ética, ¿ok? El despido. ¿Qué más? ¿Qué otra consecuencia tengo al actuar sin ética? La pérdida de clientes. Cuando el cliente pierde la confianza en ti, pierdes tú, pierde el mercado, pierde la organización, pierde la empresa a la cual brindas tus servicios, porque no actuaste con ética. Entonces pierde clientes. El cliente ya no quiere ser más parte tuyo porque perdió toda credibilidad contigo. Y hay que decir también, hay veces clientes que quizás
nunca actuaste sin ética, actuaste siempre bien, pero sencillamente no quiso trabajar contigo. Correcto, eso puede pasar, pero que nunca una persona se vaya porque tú actuaste de una manera no íntegra. Te puedes equivocar. Uno como profesional se puede equivocar. Como médico difícil que se equivoque, sería terrible. Pero yo como abogado, voy a hablar como abogado. A veces como abogado uno se puede equivocar en algo. Pero el error no puede acarrear tanto problema, porque si uno se equivoca, pero actúa íntegramente diciendo, ¿saben qué? Lastimosamente actué me equivoqué en esta asesoría, estoy actuando éticamente porque estoy diciendo la verdad, enfrento la verdad a pesar de lo que pueda pasar. Eso es actuar íntegramente. Y por ende tienes un daño de reputación porque pasas a tus malas decisiones afectan tu carrera y por ende a tu buen nombre. Entonces las personas ya no querrán contratar a este abogado por esto, ya no querrán contratar a esta empresa por esto. Entonces siempre hay que actuar bajo los principios de la ética y estas serían, por ejemplo, consecuencias de actuar sin ética. Ahora, ¿cuál sería un modelo para tomar decisiones éticas ante como ético profesional? Para ser una persona ética profesionalmente, ¿cuál sería un modelo a tomar? Por ejemplo, si yo tengo un problema, debo identificar el problema ético, debo identificarlo, sí o sí debo identificarlo. ¿Qué conflicto se está presentando aquí? Yo veo aquí que hay un problema, tengo que identificar cuál es el conflicto, identificar el conflicto. Una vez que identifico el conflicto, ¿cómo actúo profesionalmente y con ética? Evalúo alternativas. Tengo que evaluar alternativas. ¿Qué opciones tengo para resolver esto? ¿Y cuál es la más justa? ¿Qué opciones tengo? Ya identifiqué el problema. Ahora, ¿qué opciones tengo? ¿Y cuál es la más justa? La más acercada a una buena solución. Tercero, considerar las consecuencias. Nunca se evitan las consecuencias. Como sea, se tiene que considerar a quién va a afectar esta consecuencia y qué resultado tendría. Miren cómo estoy haciendo un modelo para tomar esas decisiones. Identificar el problema. Una vez que lo identifiqué, evalúo las alternativas correspondientes, qué opciones tengo, cuál es la más justa. Tercero, considero las consecuencias que van a venir, a quién le va a afectar, qué resultado tendría esto. Y por último, tomo la decisión justa y coherente o la decisión más justa y coherente, basada en principios y en la conveniencia de la empresa o de uno mismo, pero en principios. No de que, si bien que dije primero principio y luego conveniencia, y no conveniencia y luego principio. El principio es primero, porque cuando actúo bajo el principio, sé que eso me va a convenir, así sea lo que sea, así sea lo que sea. Así que la ética profesional en la vida de un profesional es bien importante. Es bien importante. Y por eso considero esta materia importante en nuestras vidas. En lo que estamos ejerciendo. Aquí tenemos un arquitecto, tenemos brokers de seguros, tenemos asesores inmobiliarios, tenemos brokers inmobiliarios, tenemos agentes de bienes raíces, tenemos muchas profesiones. Yo soy abogado. Entonces, básicamente tenemos actuar diario con personas. Y ellos al vernos a nosotros deberían ver a un profesional ético que maneja bajo esos principios, que se puede equivocar, pero que cuando se equivoca, a pesar de las consecuencias, enfrenta y va al frente siempre, pase lo que pase, sin miedo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo a quien tenemos que rendir cuentas no siempre será las personas, sino al de arriba. Como yo actúe, al de arriba le voy a tener que dar consecuencias, sí o sí, pero no tiene que tener esos principios. Así que, eh, como conclusión a este tema de lo que es el la ética profesional, podemos decir tres cosas. La ética profesional no es una opción, es una necesidad. Yo no elijo tener o actuar con ética profesional. Es una necesidad o debería ser una necesidad en tu vida y en mi vida. Porque si yo actúo pensando que es una necesidad, sabré tomar buenas decisiones, sabré actuar a pesar de las consecuencias, tendré códigos de ética y entenderé lo importante que es la ética en mi vida, ética profesional. Segundo, las decisiones éticas construyen carreras sólidas y relaciones duraderas. Toda decisión ética construye carreras sólidas
algo sólido que está con raíz, que no se cae y tengo una relación duradera con la persona con la que estoy tratando, con el cliente, con la empresa, porque yo tengo decisiones éticas, con principios. Pienso más en el bienestar común que en el bienestar mío de mi bolsillo y olvidarme de los demás. Pienso siempre en que como sea, tiene que brindar la palabra servicio. Una conclusión más. Aplicar principios éticos te fortalece a ti mismo, te fortalece como agente de cambio social. Cuando uno actúa con principios éticos, uno mismo sale beneficiado, uno mismo se fortalece en ese rol, uno mismo se beneficia, uno mismo se beneficia, uno mismo actúa en el mejor proceder. Por eso es necesario aplicar estos principios éticos. Eh, Miren, yo quiero decirles una frase que me impacta mucho y quiero que ustedes la guarden en sus corazones. Lo que haces cuando nadie te ve define quién eres como profesional. Lo que haces cuando nadie te ve define lo que eres o cómo eres o quién eres como profesional. Así que en este primer módulo que nosotros hemos estudiado hoy, hemos abordado algunos temas fundamentales con respecto a la ética, responsabilidad social, la ética profesional. Tenemos conceptos acerca de eso, la diferencia entre ética y moral, y abordamos lo principal, que todo nace desde el mayor ejemplo que tenemos nosotros en esta vida y que podemos aprender grandes cosas de ese libro. Pero la ética no es algo que es de un día a otro, la ética se lo forja con un buen caminar, con principios que se aprenden desde casa. El que es un buen profesional ético le va a ir bien, porque tiene el principio y sabe muy bien, a pesar de lo que pase, las consecuencias y sabe cómo actuar. Aquel que no actúa con ética momentáneamente le sabe ir bien, pero en algún momento todo sale mal. Así que mis queridos estudiantes, yo les agradezco mucho por su participación. Este ha sido el primer módulo. Nosotros vamos a tener clases de ética todos los martes de 7 a 9 son 5 clases, si no me equivoco, esta es la primera. Y vamos a tratar de abordar todo lo fundamental con respecto a esta materia. Hoy hemos tenido solo, como que dice, un preámbulo, la importancia, englobamos todo lo que es la ética y responsabilidad social. Ya con el trajín de las clases vamos a ir profundizando mucho más allá, dando ejemplos más prácticos y así sucesivamente para crecer. Todos crecemos aquí. Y como les había mencionado, si ustedes eh, quieren dar o quieren invitarme a profundizar más en algún tema específico con respecto a la ética y responsabilidad social, bienvenido es. No hay ningún problema. Aquí estamos para todos aprender y todos crecer. Así que va a haber una tarea de igual manera, la cual se va a hacer subida y ustedes tendrán el tiempo adecuado para poderla realizar y asimismo será calificada. No se olviden, cada martes 7 de la noche hasta las 9, bueno, hoy hasta las 8:30, pero vamos a tratar de cumplir para que ustedes puedan, obviamente, reforzar conocimientos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario que quiera dar previo a terminar la clase. Es bienvenido totalmente en esta noche. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? ¿Está todo bien claro? ¿Hemos aprendido algo? Muy bien. De antemano yo les agradezco muchísimo a todos ustedes por participar, por conectarse. Es bueno para uno poder tener estudiantes con los cuales uno poder compartir y aprender. Como les digo, aquí aprendemos todos y la verdad es que todos crecemos. Yo les agradezco a Daniel, a Fabio, a Mariela, a Diana, a Erika, a Ronald, a Javier, a Osvaldo, a Juan por ser parte en esta noche. No se olviden, la clase igual está grabada, así que podemos repetir en el caso de que tengamos alguna cosa que queramos reforzar.
La siguiente clase iniciaremos con algunas preguntas de lo que hemos aprendido hoy y abordaremos ahí sí el tema siguiente. Y será obviamente los martes, tendrán una actividad para que la puedan reforzar y será calificada de la misma manera. Trataré de mandar videos de ética para que los puedan analizar, conocer y todos aprendamos de la mejor manera. Así que de mi parte les agradezco mucho por la participación el día de hoy. Gracias por ser parte de esta clase y vamos a seguir ahí creciendo en conocimiento con respecto a estos principios de ética y responsabilidad social. Muchas gracias por su participación. Nos veremos de aquí el próximo martes. Gracias, Santiago. Buenas noches. Algo que